Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este espacio Creciendo en la Palabra. Nos da muchísimo gusto saludarte desde la Ciudad de México en la Asociación Metropolitana. Semana tras semana, aquí en este espacio hablamos acerca de la lección de escuela sabática y estamos prácticamente terminando el segundo trimestre de este año 2025. Estamos en la lección número 12 que se titula Precursores. Las dos lecciones anteriores estuvimos viendo algunos ejemplos bíblicos a través de los salmos, a través de las historias bíblicas y tomando algunas aplicaciones para el tiempo de hoy. Pero la lección de esta semana ya toma directamente algunos temas proféticos que nos permiten entender cuál es nuestro rol en el tiempo del fin. Así que la lección de esta semana realmente nos da herramientas para vivir correctamente en este tiempo. Vamos a hacerlo, vamos a estudiar esta lección a través de tres temas. El primer tema lo hemos titulado Adoración en Babilonia. El segundo tema, Adoración en el tiempo del fin. Y el tercer tema lo hemos titulado Persecución y Liberación. Alrededor de estos temas estaremos entonces dialogando, conversando de estos elementos tan importantes del tiempo del fin. Y para eso está con nosotros en esta ocasión, en primer lugar quiero presentar al pastor Jesús Villanueva. Pastor, gracias por acompañarnos. Gracias, pastor, hermanos. Es un gusto estar aquí con ustedes también para compartir y aprender un poquito más acerca de esta lección número 12, mi pastor. Permítame mandar algunos saludos de forma especial. Como cada semana, algunas personas nos observan, estudian con nosotros y llevan esto a sus clases de escuela sabática. Y en esta ocasión me gustaría mandar un saludo hasta Colombia a nuestra hermana Mariela Ramírez, que semana a semana, pastor, se conecta, está pendiente de esta transmisión, de estos videos de la escuela sabática y también, ¿por qué no?, mandar un saludo a todos nuestros hermanos del interior de la República Mexicana. Gracias, Pastor Jesús, por estar con nosotros. También está con nosotros el Pastor Octavio Rosas. Pastor, bienvenido. Gracias, Pastor Yolman, Pastor Jesús, un gusto estar con ustedes nuevamente en este espacio. Familia, allá en casa, doquiera nos sintonicen, también es una alegría el poder compartir el estudio de esta semana precisamente. Y creo, Pastor, si me lo permite, es oportuno enviar saludos a los hermanos, a aquella familia que nos sintoniza en otras partes del mundo. Colombia, bien lo mencionaba Pastor Jesús, El Salvador. Y específicamente quisiera saludar a algún hermano que dejó su comentario ahí en la caja de comentarios. Nuestro hermano se llama Carlos Olate, él es proveniente de Molina, Chile. Así que también comenta que es maestro de escuela sabática. Oh, excelente. Entonces dice que cada semana él toma apuntes y pues es un apoyo este espacio de Creciendo en la Palabra. Así que gusto en saludarle, hermano, familia, donde quiera nos sintonice. Sean bienvenidos a este espacio. Gracias, pastor. Gracias. Bueno, aprovecho también para invitarte a que compartas este contenido en tus redes sociales. Compártelo con tus amigos de la iglesia, compártelo con tu familia, compártelo en tus redes sociales y, por supuesto, nos da muchísimo gusto cuando comentas también. Así que toma un momento, también comenta allí en la caja de comentarios las opiniones que puedas tener en relación a esta lección, a lo que aquí platicamos. Nos gusta estar leyendo, retroalimentándonos de la opinión de nuestros hermanos que amablemente nos acompañan. Y por supuesto, si eres nuevo en el canal, si apenas estás llegando, por ahí le puedes dar clic en el botón de suscribirse, también a la campanita, para que cuando podamos o cuando lancemos un material nuevo, te pueda llegar ahí una notificación y seas el primero en enterarte y en compartir o en ver el material que compartimos contigo. ¿Qué te parece si para iniciar hacemos una oración en esta ocasión? Vamos a orar. Bendito Dios que estás en los cielos, Señor, queremos en esta ocasión agradecerte porque nos permites tomar estos minutos para estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe en este estudio y que tu bendición llegue con cada persona, con cada hermano y hermana que se conecta con nosotros, llegue a su hogar, con su familia, con su iglesia.
y que a través de este estudio podamos fortalecer nuestra fe. Gracias por escuchar nuestra oración. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Ya regresamos, quédate con nosotros. Bueno, iniciamos con el primer segmento de esta lección, que la hemos titulado Adoración en Babilonia. Nos situamos ahora, entonces, pastores, en el capítulo 2 de Daniel. Y allí comienza la narración hablando de Nabucodonosor cuando tiene un sueño, ¿no? Ese sueño del capítulo 2 que todos conocemos. Y la manera, entonces, como Dios busca, de alguna manera, entrar en la mente de Nabucodonosor y ayudarle a entender a ese rey y a su nación que él tiene el control de todas las cosas. ¿Por qué no hablamos un poquito de ese sueño y de las implicaciones de esto mismo? Sí, es cierto, pastor, como usted lo menciona, Dios pone en ese cuadro los sucesos que habrían de venir, hablando de los reinos, hablando de las sucesiones de poder y de este modelo historicista que presenta la lección hasta el final del tiempo, ¿no? Cuando mediante los metales va siendo representada esta estatua, va sucediendo un reino a otro, pero ninguno perdura. Y entonces el sueño también termina con la instauración, lo que Daniel le interpreta al rey Nabucodonosor, de ese reino permanente que es el reino de Dios, ¿no? Simbolizado por esa roca que cae. Aquí, y antes, pastor, me gustaría resaltar que cada parte de esta profecía, de este sueño, de esta visión que recibe el rey, representa un periodo histórico, ¿no? Representa un periodo histórico, donde nosotros, a la luz de esto, desde este lado de la historia, podemos vislumbrar un Dios que está al control de todo, un Dios que no se le anticipa a nadie, que no le toma por sorpresa los sucesos que este mundo va teniendo, sino que Él marca claramente, mediante esta profecía, cómo es que vendrá uno tras otro y cómo ninguno durará por siempre. Esa parte es interesante vislumbrar desde este momento cómo Él ya tiene el control de toda la historia de la humanidad. Eso me parece importante. Y es importante, reafirmando lo que mencionó Pastor Jesús, cómo Dios ya nos comienza a trazar y decir, así es como yo quiero que ustedes interpreten, así es como ustedes van a poder identificar qué es lo que sucederá después. Exacto, Si bien es exacto. cierto, no nos dice tiempos específicos, pero sí las señales. Cuando llegó Grecia, cuando llegaron los romanos, cuando todo el desenlace de la historia comenzó a suceder y llegamos hasta la época en la cual, y nuestro folleto lo señala, en el cual comienza a surgir esos pies en mezcla de barro y de hierro. Entonces, en este capítulo 2, creo, compañeros, hermanos, Dios mismo pone las bases para que nosotros sigamos las interpretaciones. Él no quiere que todo sea, vemos algo aquí, esto puede ser esto, puede ser aquello. Exactamente, Exactamente, gracias. No, Dios no quiere que eso sea especulativo, sino que nosotros sigamos una dirección así como Él la puso para nosotros como hijos suyos. Bueno, entonces es importante esa comprensión, ¿no? La comprensión histórica, creo que todos estamos familiarizados con esta profecía, que Dios a través de Daniel lleva la historia desde Babilonia hasta el tiempo del fin. Ahora, es interesante cómo, bueno, Daniel se presenta frente al rey, Daniel le hace una interpretación, ¿no? Cada parte de la estatua es un reino, tú eres un rey, inclusive Daniel usa algunos términos que para el rey pues son familiares, así lo trata, ¿no? Rey, tú eres el rey de reyes, como señalando, tú eres el más grande rey, y aunque hay otros reyes, pero tú eres el rey de ellos, ¿no? De alguna manera busca Daniel ayudarle a entender o decirle al rey que lo comprende, pero luego le dice también, pero Dios, ¿no? Dios es el que está al control de la historia. Daniel le hace entender claramente al rey que después de ti vendrá otro, y después de otro vendrá otro, es decir, tu reino no será eterno. Va a terminar. Pero ahora vamos al capítulo 3 de Daniel, ¿no? Nabucodonosor escucha a Daniel, parece que le dura el efecto
poco tiempo, ¿no? Y luego entonces hace su plan, ¿no? Van a levantar una estatua, una imagen toda de oro. Y entonces van a hacer que todos se postren cuando escuchen los instrumentos musicales, todos se van a postrar delante de la imagen. Es decir, es una manera, Nabucodonosor, de dar un mensaje. ¿Qué implicaciones tuvo para ellos y tiene en la historia la actitud de Nabucodonosor? Y es que pareciera ser que, como bien lo dijo, solamente escuchó la parte que le gustó, ¿no? De tú eres rey de reyes, Sí. y como que le quiso decir al cielo, pues si yo lo soy, quiero serlo para siempre, ¿no? Exacto. Y entonces ahí comienza a sobreponerse algo que es muy interesante en la naturaleza humana y en cómo es que nosotros a veces llegamos a hacer caso omiso a lo que se tiene que hacer. Pongamos aparte quizás las profecías, la interpretación, incluso la palabra de Dios, ¿no? En nuestra naturaleza misma está yo digo esto y tengo razón, ¿no? Exacto. Entonces prácticamente este era el sentido que tomaba el pensar de Nabucodonosor. A nadie más se le puede quedar el reino. Esa piedra que quede a un lado, a mi estatua de oro, nadie la va a mover. Entonces comenzamos aquí a ver quizá algo referente a la adoración. Sí, justo, aunque en una primera instancia lo decía Pastor, sí lo entiende, Daniel se lo explica bien, ensalza su reino, pero le dice, pero va a venir otro, y al final vendrá una roca, ¿no? Que es el reino de Dios instaurado para siempre. Llama la atención que Nabucodonosor seguía siendo un hombre, ¿no? Y Exacto. el problema que hemos tenido los seres humanos es querer ser el Dios de nuestra propia vida, ¿no? Decisiones de acuerdo a mi perspectiva, lo que yo quiero que pase. Inclusive la lección lo tocaba un momento, ¿no? Empieza a tener en ciertas similitudes, en ciertas facciones, como un acercamiento a lo que pasa por la mente de Satanás, cuando era Lucifer. Ese querer pasar por un lado o dejar atrás la indicación divina para entonces él instaurar lo que a él le conviene más, ¿no? Que era su reino simbolizado en que la estatua ya no la presenta de varios metales, sino toda de oro, ¿no? Como diciendo, sí sé lo que quiso decir la interpretación, pero mi reino no va a terminar. Y comienza ese juego, ¿no? Que se presta más a una vanagloria, a un asunto de querer tener el foco completamente él por todo el tiempo, y lleva a esa palabra que mencionaba el pastor Octavio, la adoración. Quiere entonces que no solamente su reino sea bueno en esa época, sino que él sea ensalzado, sea adorado, y entonces recibir la atención de todas las naciones y de todos los personajes involucrados en la historia. Sí, y aunado a ello, pastor, si me lo permite, quisiera comentar Daniel capítulo 3, versículo 14. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua que ha levantado. Es decir, se le olvidó todo lo que Daniel había dicho. Se le olvidó que fue revelación divina y que ese quien se lo reveló tenía el control de todo. Él, su mente se concentró en solamente recibir adoración a él y adorar lo que conocían. Y aquí a lo mejor podemos ponernos ya en los zapatos de estos tres, bueno, sandalias, de estos tres hebreos, ¿no? Qué fácil hubiera sido, pues, en mi corazón yo no estoy adorando. Es más, esto para mí no significa nada, voy, cumplo y sigo en el palacio real. Incluso esto me sirva después para ganarme la confianza con el rey y pues por ahí seguir comentándole que existe un Dios todopoderoso, vivo y real. Pero esto no lo hicieron esos tres hebreos. Y es impresionante cómo podemos observar la lealtad que ellos tenían para con Dios. Bueno, a mí me llama la atención las palabras de ellos, ¿no? Porque creo que allí podemos sacar algunas lecciones interesantes. En el versículo 17 y 18, ¿no? Que dice, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tus manos, Rey, nos librará. Y si no, has de saber, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Se entiende que cuando se levantó esa gran imagen, esa gran estatua, allá en ese gran valle,
no solamente había 3 hebreos, de hecho ahí no se menciona a Daniel, posiblemente estaba de viaje, tal vez el rey arbitrariamente sabiendo cómo era Daniel, dijo lo voy a mandar lejos para que aquí no se meten problemas, no sé, el asunto es que no estaba, pero aparte de Sadrach, Mesach y Abednego, seguramente había otros hebreos más, porque no eran los únicos que habían traído, pero ellos 3 fueron los únicos que no se inclinaron frente a la estatua. Así que posiblemente hubo otros hebreos que también conocían al mismo Dios de estos 3, pero que racionalizaron, ¿no? Que tal vez digan, pues me voy a amarrar las sandalias, ¿no? Y voy a hacer que me amarre las sandalias y me agacho ahí cuando toquen los instrumentos. O al fin y al cabo, yo no lo hago de corazón, no me voy a meter en problemas. Es posible que al día de hoy tal vez no tenemos una imagen, una estatua, tal vez no tenemos un decreto que nos pida adorar de alguna manera o de otra, no todavía, pero es posible que hoy frente a los desafíos que tienen que ver con la obediencia a Dios, podamos o corramos el peligro de racionalizar algo para no permanecer firmes ante los principios de Dios. Es interesante, pastor, porque a veces vemos estas historias como lejanas, como idealistas, y decimos, ¿por qué no obedecieron? Pero trayéndolo a nuestra realidad, como lo que usted presenta, a veces llegamos a poder querer entrar en un diálogo con Dios, ¿no? En un permiso, vamos a decirlo así. Señor, mira, tú sabes que quizás este examen es importante para mi universidad, ¿no? Y solo va a ser una vez, Señor, porque es la única fecha que está disponible. Yo sé que tú me entiendes, sí, claro, toca el sábado, ¿no? Hablando de adoración, hablando de ser fieles a Dios. Tú sabes, Señor, pues que yo te amo, ¿no? Yo te sirvo y te puedo servir mejor si apruebo ese examen, ¿no? Y jugamos de repente con ese tipo de cosas, quizás con algún trabajo o por entrar a algún círculo. Señor, le puedo ser testimonio ahí, pero pues ellos toman, ¿no? Ellos fuman. Y empezamos a querer jugar o flexionar con principios eternos, ¿no? Y yo creo que aquí es donde debemos focalizar este punto muy importante, la lealtad que mencionaba el pastor hace un momento, en donde ellos, aún bajo peligro de muerte, y lo asumen, dice, Dios nos puede librar, Dios lo va a hacer, pero aún si no, no lo vamos a hacer, no vamos a adorar. Entonces, no siempre el ser fiel a Dios en esta tierra nos va a traer un escenario fácil o del cual podamos salir librados, ¿no? Ellos, a final de cuentas, sabemos el relato, si fueron echados en el horno de fuego, fueron librados, pero ellos no tenían manera de saber si iban a ser librados y anticipan, aún si no nos libra, debes saber, oh rey, que no vamos a adorar la estatua. Qué firmeza, ¿no? Qué mentalidad y qué fe tan trabajada para poder permanecer al lado de Dios en tiempo de angustia. Y qué diferencia me puse a pensar hubiera sido si no solamente hubieran sido 3, si hubiera sido el resto del pueblo, toda la nación judía, toda la nación que estaba cautiva hubiera dicho, pues no lo vamos a hacer. O que lo hubieran hecho, pero al ver que estos se quedaban de pie, ellos tomaban valor, ¿no? Testimonio, justamente esa palabra, testimonio. Porque nosotros somos o debemos de ser un libro abierto ante esta sociedad para dar a conocer el amor de Dios y no solamente su amor, sino su poder a través de ese amor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a entender? Bien, ya usted, pastor, puso el ejemplo de esos exámenes, ¿no? Que se requiere a veces, la única fecha disponible es el sábado. Pero también a día de hoy hay testimonios actuales en las que no saben ni cómo, pero lo presentaron otro día, les dieron la oportunidad, o incluso un pase de decir, pues no viniste, pero adelante. Y son testimonios vivos y palpables. Creo que nosotros deberíamos de ser esos 3 hebreos que pongamos el nombre de Dios en alto, porque como lo menciona la lección al final, Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, en lo más fiel lo será. La fidelidad, no se mide en cantidad. La fidelidad se mide en decisión y en convicción. En lo más mínimo, nosotros, apreciada familia, apreciados maestros, somos llamados a ser fieles y leales a lo que la palabra de Dios nos dice, dejando a un lado la racionalidad, quizá dejando a un lado el decir, bueno, es que Dios me entiende. Y otros podrían preguntarnos, porque lo menciona la lección, ¿no? Esto no es fanatismo, ya, esto no es un grado exagerado de decir, yo doy.
para nuestro Dios no hay nada imposible. Exacto. Entonces creo que esa es la dirección que nosotros podemos llegar a tomar. Ujú. Bueno, muy bien. Vamos a terminar entonces este primer tema, este primer tópico, hablando acerca de que hay hay algunos asuntos en nuestra relación con Dios que no son negociables. Los principios nunca son negociables. Cuando Dios ha puesto en nosotros enseñanzas, principios, mandatos, eso no se negocia. No hay manera de racionalizar. Pero también bajo esa premisa de esos mandatos también está la bendición de Dios, que se vio reflejada en la experiencia de estos jóvenes. Se mantuvieron fieles y el mismo Jesús fue al horno y ahí los acompañó y los libró, y fue un testimonio, por supuesto, para toda una nación, para el mismo rey que luego hizo un edicto señalando y hablando del gran Dios poderoso que había librado a estos 3 jóvenes de sus manos y del horno de fuego. Dios hoy que nos pide, que nos invita a ser obedientes, que nos invita a mantenernos leales bajo pruebas, tal vez en la escuela o tal vez en nuestro trabajo, mantenernos leales a Él. Ese Dios nos promete su compañía y su bendición mientras nosotros caminamos fieles tomados de su mano. Bueno, quédate con nosotros, ya regresamos para el siguiente momento. Bueno, ahora avanzamos hacia el tema número 2, adoración en el tiempo del fin. Entonces, vamos a ir de Daniel 3 y vamos a ir hacia Apocalipsis 13, pastores y hermanos. Evidentemente, cuando estamos hablando del el elemento apocalíptico en la Biblia, tenemos que pensar en Daniel, tenemos que pensar en Apocalipsis. Los dos son libros que están visualizando el tiempo del fin, que revelan los acontecimientos del tiempo del fin. Y lo que ocurrió en aquel valle con los 3 amigos hebreos, evidentemente es algo que va a ocurrir o se va a replicar en el tiempo del fin. Apocalipsis 13 nos habla de 2 bestias y habla de una segunda bestia. Esta segunda bestia que sale de la tierra y que hace una imagen de la primera bestia y que hace que toda la tierra se postre en pos de la primera bestia y adore esa imagen. ¿Es familiar esta imagen entonces en relación a Daniel? Pues por supuesto que sí. Sí, es un paralelismo inconfundible, ¿no? Sí, Creo exacto. que sabemos que Apocalipsis retoma muchos asuntos del Antiguo Testamento, en especial Daniel y otras profecías, pero aquí es claro a dónde está refiriendo. Exacto. Y comentábamos hace un momento, detrás de cámaras, pastores, el asunto de esa adoración tiene que ver con una palabra que tiene que ver con lealtad. Lealtad, ¿a quién entonces yo le soy leal, no? ¿A quién obedezco? Y así como decíamos hace un momento, vemos a veces lejano, idealista la historia de estos hebreos, nos tocará vivirlo, en el sentido de que a lo mejor no una estatua así de oro grande en algún municipio, en alguna ciudad, pero sí una adoración a la que yo le debo rendir esa obediencia. Algún decreto, ¿no? alguna Un decreto, ley. exactamente, que es lo que creemos en la profecía, será manifestado de esa manera. Y a lo que quisiéramos focalizar, hermanos, amigos que nos escuchan, es lo que cerraba hace un momento el pastor Octavio. Si en lo poco ahora llegamos a flaquear o de repente nuestra fe puede decaer al momento de tener que tomar una decisión de lealtad a Dios en estos días de paz, será mucho más difícil en aquel momento tener nuestra lealtad bien asegurada hacia el Cordero, ¿no? Hacia la parte de Exacto. adoración que Apocalipsis refiere. Todos estos escenarios apocalípticos finalmente podríamos sintetizar en que tienen que ver con a quién vas a adorar, a quién le vas a hacer caso, del lado de quién vas a estar.
Y en la medida que Ujú. podamos responder de una manera positiva a esa pregunta, en ser fieles y leales a Dios, es como desde ahora, pastores, hermanos, nos estamos preparando para ese momento de crisis, ¿no? ¿Dónde está mi fidelidad? ¿Hacia quién estoy siendo leal aún hoy por hoy, Pastor Octavio? Sí, es como lo menciona en la última parte del día martes, nuestra lección, ¿no? Todos estos eventos son manifestaciones dramáticas Ujú. de la verdadera lucha, ¿no? De ese verdadero conflicto que es de adoración. Así Y es. me llama la atención que a día de hoy, en nuestro caminar como cristianos, como adventistas del séptimo día, damos por sentado muchas cosas que podríamos decir son periféricos Ujú. a lo que de verdad importa y nos centramos en las señales, nos centramos en otros asuntos que si bien es cierto son edificantes y de bendición para nosotros, nos alejan un poco del foco. ¿Y por qué lo menciono? Porque si bien parte de este conflicto es la adoración, hay un punto central, podría mencionar, que es la clave de la adoración a nuestro Dios. No cualquier cosa, sí. Nosotros podemos exclamar, Santo, Santo eres. Podríamos decir, Señor, tú eres un Dios todopoderoso, porque lo es. Ujú. Podríamos Ujú, decir ujú. también el que es, el que era y el que ha de venir, es decir, que es eterno. Y son cualidades inimaginables de nuestro Padre Celestial. Pero quisiera referirme, compañeros, familia que nos sintonizan, a Apocalipsis capítulo 4 a partir del versículo 8 al 11. Quisiera leerles, dice de la siguiente manera: y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es decir, aquí vemos una escena de, de entronización Exacto. a nuestro Dios. Y le dicen todas estas características, lo alaban, pero lo puntual es que Él es el creador. No hay nadie en este universo, no hay nadie en ninguna existencia que pueda crear Ujú. con su propia palabra. Que de la Exacto. nada, como dice Romanos, pueda hacer todo de lo invisible, haga lo visible Ujú. para demostrar lo invisible de su poder y magnificencia. Y yo creo que eso nos refiere a un principio de los 10 principios importantes, y ese es el sábado. Ujú. Ujú, Sí, ujú. justamente, y quizás para regresar aquí y empezar a hablar de esta otra parte, pastor, es interesante que en ese escenario frente al trono de Dios no solamente dicen palabras y cantos y loores a Dios, sino que con su actitud, Se con su postran y reverencia, se adoran. postran. Es decir, Ujú, decía ujú. el pastor, pudiéramos adorar, pudiéramos cantar, decir, orar, pero si mi vida, mi actitud, mis actos no reflejan esa oración, es Ujú. una adoración como a la mitad, ¿no? Descompuesta. Mi vida, mi carácter, mis decisiones diarias deben mostrar a quién tengo mi lealtad. Bueno, entonces aquí está un asunto muy importante. Si volvemos a Apocalipsis 13, en los versículos 16 en adelante, allí hay un mandato, desde el 15 va a leer, que dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara, y luego dice, e hiciera matar a todo el que no la adorara, y hacía que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces, aquí, número uno, hay un decreto, Ujú. hay un mandato de adoración, hay alguien que exige adoración. Entonces, esta segunda bestia está pidiéndole a todo el mundo y engañando a todo el mundo para que adore a la imagen de la primera bestia. Y después de ese decreto hay una amenaza de muerte para el que no adore en la manera como se está exigiendo. Así que allí
encontramos nosotros un asunto que tiene que ver con el futuro. Y decía la lección, y creo que eso lo hemos visto en muchos momentos, como algunos se han tornado inclusive de alguna manera como que le han restado importancia a esto. No ha pasado, escépticos, ¿no? Ujú. No ha pasado, ¿será posible que en algún momento futuro? Bueno, entonces, lo primero es conectar, ¿no? La adoración. Cuando leemos Apocalipsis 4, por ejemplo, que acabamos de leer, la adoración está conectada con Dios como creador de todas las cosas. Pero este poder está pidiendo la adoración que únicamente le corresponde a Dios. Es Está correcto. reclamando la adoración. Ahora, es posible que visualicemos a través del sábado, de lo que implica el sábado para nosotros, el camino para que podamos ser fieles adoradores de Dios. Aquí yo creo que hay una implicación bastante grande, obvia, que lo hemos escuchado, lo hemos predicado, pero no deja de ser un gran foco, pastor. Cuando Apocalipsis está refiriendo y pidiendo la adoración únicamente a Dios, da como razón de ser adorado que Él es el creador. Exacto. Y nos regresa a Génesis, donde dice, ¿verdad?, que Él creó todas las cosas, todo fue bueno, todo fue hecho de una manera perfecta, ¿no? Y el único mandamiento que refiere como razón, ¿verdad?, en día sábado, digamos, mostrar esa adoración, tiene que ver con un Dios creador. Es decir, Exacto. es bastante obvia esa El relación. cuarto El mandamiento cuarto está. mandamiento, nosotros debemos y rendimos nuestra adoración, nuestra obediencia, nuestra lealtad, porque Él creó todas las cosas. De manera, Exactamente. como decía Pastor Yolman, nadie más puede reclamar esa oración de manera legítima porque nadie más es creador, a nadie más le corresponde. Ahora que quiera ser usurpado es otra cosa, ¿no? Pero claro que hay una línea directa con el día sábado, pastor. Sí, y no podemos, reitero, dejarlo pasar por alto, porque a lo mejor nosotros hoy simplificamos el significado del sábado. Si nos preguntáramos o lo consultáramos con algunos de nuestros hermanos, a lo mejor dirían, no, pues el sábado está para ir a la iglesia, el sábado está para realizar las actividades de la asociación, ¿no? O alguna situación así. Pero hemos dejado a un lado el enfoque, que es adorar a Dios en su día sábado como creador. Es compartir ese mensaje, es decir, yo creo en un Dios que es vivo y real y que todo lo puede, porque Él nos creó y Él quiere crear en tu corazón algo maravilloso. Sería un testimonio sorprendente el que pudiéramos dar como adventistas del séptimo día. Y esto se contrapone, y no solo en una adoración de un día a otro, es decir, no solamente comparando la adoración el domingo o cualquier otro día de la semana al sábado, sino que incluso a veces nosotros mismos comenzamos a hacer costumbres, tradiciones humanas que no son tan propias de lo que implica el verdadero día de reposo, como, Le quitan el significado. como Exactamente. la lección menciona, ¿no? Las experiencias de Cristo. Quiso hacer algo que iba conforme a lo debido, pero porque no seguía los lineamientos de las personas, querían asesinarlo. Entonces, es algo, creo yo, que debemos de puntualizar. Bueno, muy bien. Aquí entonces me gustaría hacer una pregunta para que tú nos ayudes a responderla ahí en la caja de comentarios. Ayúdanos con tus comentarios. ¿Qué cosas, qué experiencias podríamos nosotros estar cultivando los sábados para hacer del día sábado ese día significativo que nos esté preparando para esos momentos que vienen? ¿Qué cosas podríamos hacer prácticas? Ayúdanos ahí con tus comentarios en nuestra experiencia, ¿no? A partir de la iglesia, ¿qué cosas podríamos hacer para que el sábado tenga esa vigencia y ese significado espiritual fortalecedor en nuestra vida? Y bueno, concluimos este segundo tema pues señalando que es muy evidente a la luz de la palabra de Dios que en el último tiempo la palabra clave será la adoración. ¿A quién adoramos? ¿En qué día lo estamos adorando? Porque la adoración tiene que ver con a quién le somos leales. Y eso para nosotros es muy importante recordar. Cada vez que guardamos el día sábado, estamos mostrando lealtad a nuestro Creador, a nuestro Dios.
Quédate con nosotros, ya regresamos. Acompañar. No somos islas. Solos no somos suficientes. Nos necesitamos unos a otros. Quien desconoce la necesidad del prójimo o deja de atenderla, no cumple el propósito de su vida, que es servir. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Jesús te ama y dio su vida por ti. ¿Y tú, a quién amas? ¿A quién sirves? Si amas a Dios y te amas a ti mismo, entonces servirás a tu prójimo. ¿Qué tal comenzar a servir a las visitas? Puedes realizar cosas sencillas, como acompañar a una persona. Entonces invítala a la próxima reunión. Verifica si desea estudiar la Biblia o recibir oraciones intercesoras. Pídele su teléfono y llámala durante la semana para compartir amistad. Acompaña a tu nuevo amigo hacia la puerta de la iglesia al final del culto. Y tan pronto como sea posible, invítalo para una nueva programación en tu iglesia. ¿Y por qué no un almuerzo en casa? Amar es eso, demostrar interés. Amar es un estilo de vida y esta es nuestra misión. Bueno, estamos llegando al final de esta hermosa lección y el título es Persecución y Liberación. Este último tema, vamos a irnos ahora hacia los tiempos de Jesús. ¿Por qué se levanta la persecución? ¿Por qué hay un poder que se levanta, ¿no?, contra el pueblo de Dios? Evidentemente en el tiempo de Jesús, el mismo Cristo, el mismo Jesús en el movimiento con sus discípulos comenzó a mostrar esa diferencia con los sacerdotes, con los líderes religiosos, y eso hizo que ellos se sintieran celosos. Eso hizo que ellos se sintieran incómodos, y es que comienza a levantarse la persecución. En el tiempo de los discípulos, entonces, ellos experimentaron una persecución en primer lugar de su propia nación, pero no fue solo su nación quienes los persiguieron. Sí, sí, pastor. Es bastante interesante cómo en ese primer siglo de nuestra era, los propios discípulos comienzan a experimentar la persecución de adentro de los judíos no conversos, que creían que Jesús no era el Mesías, y Exacto. empiezan a criticar el movimiento. Lo vemos mucho en los primeros capítulos, de hecho, de los apóstoles, pero también el Imperio Romano, que era la nación dominante en esa época, empieza a ver una amenaza contra ese movimiento, y empieza a haber una persecución no simbólica, ni de palabra, ni únicamente ideológica, sino empiezan a perseguirlos para matarlos, que justamente es lo que en esa parte de la lección analizamos, ¿no? La persecución a la iglesia primitiva, en donde Santiago es asesinado, sentencian a Pedro, y entonces es encarcelado, pero básicamente solo para esperar su momento de muerte. Aquí hay varias aristas de este tema, pastor, y una que me gustaría resaltar es que la persecución hacia el tiempo final, como un reflejo, una proyección de esa primera persecución apostólica, Exacto. no es simbólica, no es únicamente una persecución ideológica en la cual somos criticados por nuestra fe, por nuestras creencias, sino que vendrá una persecución física en la cual sabemos, a la luz del espíritu de profecía, incluso algunos seremos llevados a cárceles, seremos usados de alguna manera, martirizados para escarmentar a otras personas y tratar de que el movimiento desista. Esto es importante. De pronto, quizás queriendo suavizar, llegamos a escuchar pues de que la persecución ya está cuando somos criticados, ¿no? Que la persecución ya está en nuestras ideas, pero no será una persecución literal y que pondrá en peligro nuestra propia vida, pastor. Sí, es correcto, como bien la lección lo apunta, ¿no? Se puede presagiar ese encarcelamiento, ese odio, ese repudio por parte de los demás. No va a ser simplemente el yo no estoy de acuerdo y no te hablo, no te dejo, no, Ujú. va a ser porque por causa de aquellos que guardan el sábado, porque por causa de aquellos que sirven a esa religión, ellos van a Sí, pensar, ¿no? exacto, exacto. Nos está Que no, sucediendo que no se esto, somete que no se a someten a todos, esto. ¿no? El sistema. Incluso algunos van a llegar a decir, pueden llegar a decir, creo yo, es consecuencia divina lo que estamos pagando por no hacer algo con ellos. Entonces, como bien lo apuntaba el pastor Jesús, esto va a ser algo no tan sencillo. Podría tenerme a decir, la persecución de los apóstoles fue encarnizada.
Sí. Y eso va a ser una exacto. realidad. Entonces, nosotros vemos en este aspecto, en la historia relatada en Hechos capítulo 12, cómo hay de las dos cosas. Unos que si bien tienen que ser echados al horno de fuego, por así decirlo, y hay otros que en ese momento serán librados. Solamente Dios conoce esos aspectos, pero lo que a nosotros nos compete es mantenernos firmes, mantenernos Exactamente. leales. Y lo apuntaba la elección, que quienes vieron a Pedro salir libre, no dice la lección. Pareciera ser que sus oraciones Creían. fueron Ajá, respondidas o que lo creían o que lo esperaban, ajá. sino todo lo contrario, quedaron atónitos Sí, por lo que había sucedido. sí, Y sí. lo podemos trasladar a nuestra actualidad. ¿Cómo es que nosotros orando a veces no creemos que va a suceder? Sí, hasta podemos decir, pues vamos a orar, ¿no? Como si fuera el último recurso. Sí, Paliativo. Sí, exactamente. exactamente. Como si no fuera a pasar nada realmente, ¿no? Ujú. Ok, bueno, entonces estamos hablando de que tengamos en mente que esto es una realidad futura. Es decir, no es un asunto posible, es lo que va a acontecer, es lo que está anunciado desde el principio. Significa entonces que hoy necesitamos estar preparándonos para eso. Y me gustaría que dejar una pregunta para que me ayudes allí en la caja de comentarios, ayúdame con tus comentarios a responder esta pregunta. ¿Cómo nosotros, como iglesia hoy, como miembro de la iglesia hoy, como pueblo de Dios hoy, podemos prepararnos para esos eventos futuros? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué puedo hacer yo en mi experiencia espiritual para estar listo, para estar lista para esos eventos difíciles que enfrentaremos en el futuro? Espero tus comentarios y nos dará mucho gusto leerlos. Y mientras tanto, ya terminando prácticamente esta lección número 12, nos da mucho gusto que nos acompañes hasta este momento, que disfrutes con nosotros, que nos acompañes y comentes lo que estamos platicando aquí. Ya para concluir, quiero pedirles a nuestros invitados, comencemos, Pastor Jesús, con algunas palabras a manera de conclusión para nuestros hermanos que nos están viendo. Sí, gracias, pastor. Me llamó mucho la atención y quisiera concluir con esto. Pedro, en quizás la noche de su mayor agonía o previo a la sentencia de muerte, dormía tranquilamente. Tuvieron que moverlo, ¿verdad? Esa intervención divina, porque él estaba dormido. El Apocalipsis no es un libro para espantarnos, para crear pánico en medio de los creyentes, sino que habla de un Cristo, de un Jesús que toma el control de la etapa final de la vida humana y que nos libera finalmente de la esclavitud del pecado. Me quedo con eso, mi pastor. Muchas gracias, Pastor Octavio. Claro que sí, hablamos de lecciones prácticas, compañeros, y creo yo que es importante detenernos un momento y ver por qué estamos tan tranquilos a día de hoy. En ese momento la iglesia primitiva se levantaba, compartía, hacía esfuerzos extenuantes por compartir la palabra de Dios y como estaban ganando muchos adeptos, quienes estaban en el poder y a quienes les dañaban sus conveniencias, se preocuparon y entonces decidieron, ¿será que nosotros estamos tranquilos? ¿Será que nos hace falta impulsar ese amor por el compartir el evangelio? Y como bien lo dice nuestra lectura bíblica de esta semana, ¿no? Dios nos ha dado espíritu de valentía, no de cobardía ni de ningún otro asunto. Entonces, si creemos y estamos convencidos de que tenemos la verdad, creo yo que la mejor prueba de que todo se perfila ya para que el Señor venga será el derramamiento del Espíritu Santo. Y necesitamos buscarlo, porque solos y sentados en una banca, creo yo que no llegará. Entonces, este es un comentario para los maestros, que apuntemos nosotros a la practicidad del Evangelio y a la practicidad de nuestra escuela sabática. Muchas gracias. Pastores, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Creciendo en la Palabra. Creo que tomamos lecciones importantes, valiosas para nuestra vida espiritual, sabiendo que los tiempos que vienen son tiempos difíciles, pero también teniendo la seguridad de que Cristo Jesús ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces nos vemos la próxima semana aquí para terminar ya el trimestre. Dios les bendiga. Gracias por estar aquí en Creciendo en la Palabra.